Yo soy la más joven de los 6 hijos de mi mamá. Cuando tenía unos par de meses me enviaron con familia y fui criada en una familia religiosa muy estricta y la música era mi escapa y esto nunca fue apoyado. Y estuve en un ambiente que no tenía expectativas reales. Y el amor de Dios tenía que ser ganado y perfección era la única forma de tenerlo. So yo decidí ignorarlo, escogiendo vivir una vida a mis propios términos hasta que fue suficientemente mayor. Luego viví una vida de pecado y traté muchas cosas. Usted lo puede nombrar, yo lo traté. Y me sentía que no tenía derecho a nada que era digno de él. Y no quería que nada me recordara de su amor. Yo ni tan siquiera cantaba en el baño, en la tina. Yo lo amaba. Pero yo pensaba que él no me podía utilizar. Luego de mucho pecado y vergüenza, continuó hasta que eventualmente me cansé de mí misma. Yo sabía que tenía que regresar a la iglesia. Y una serie de eventos, Dios se movió. Y me invité yo misma con mi mejor amiga aquí a Bayside. Desde la primera persona en el parking sonriendo me dio esperanza. Y quería envolverme. Me envolví en grupos con la jornada de crecimiento y luego el coro. Ahí conocí la gente más increíble. Teníamos un dicho de decir que somos entes regulares, que amamos a Dios y nos gusta cantar. Gente como Cristina, que me ayudó a reconocer las mentiras que estaban creídas y me ayudó a hablar verdades de Dios en mi vida. Jen y Mamá Tina. Y con los que voy a oración todos los domingos, los miércoles por la mañana. Y gente que me ayuda y me retan diariamente. Y para ser la persona que Dios me ha llamado a ser. Ellos son la familia que yo nunca supe que necesitaba. Mi familia que me celebra. Y estuvieron conmigo cuando me bauticé en octubre del 2019. Y Dios no ha terminado. Hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de ser parte del equipo de alabanza. Y Dios sigue haciendo cosas buenas para su gloria. Yo no sé el final de mi historia, pero continúo dando mi vida a Él, a su deseo. Y su forma de ser es perfecto. Tengo confianza que Él ha comenzado este gran trabajo en mí. Él lo va a ver hasta que complete, hasta que venga en el nombre de Cristo. Mi nombre es Omni Brooks. Y el mejor historiador está reescribiendo reeditando mi historia. Él está reformulando mi vida. Gracias, Omni, por compartir tu historia. Quiero tomar un momento que todo el mundo baje sus cabezas y que cierren sus ojos. Y quiero dar una invitación. Si está aquí y quiere que Jesús reformule su historia, simplemente tome la decisión de decir que sí y confiar en Él. Y dar la oportunidad de que Él sea tu Salvador. El pasado no te define. Jesús quiere reformular tu historia. Cuando diga 3, simplemente diga sí, soy yo. Nunca he dicho sí, Jesús. Y quiero la salvación.
Yo quiero que Jesús comience a reescribir mi vida. No se crea que la vida va a ser fácil, pero Él siempre va a estar con usted. Esa es su promesa. Nunca te va a dejar. So, si está listo para hacer esa decisión en el canto cuando diga 3, levante sus manos. 1, 2 y 3. En todos sitios. Si levantó su mano, deseo levantar su mano. Y la decisión está en su corazón. Simplemente lo vamos a confirmar sobre conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí. Y te resucitaste por mí. So, hoy tomo la decisión de decir sí a tu salvación, tu amor. Gracias por amarme y hacerme parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, amén. Ok, vamos a celebrar con aquellos que han tomado esa decisión en este momento de confiar en Jesús. En todos nuestros recintos, aquellos que están viendo en línea, vamos a darle la bienvenida a ellos también. Gracias por estar con nosotros hoy. Aquí en Bayside, les gusta escuchar esas historias. Todos tenemos una. Estamos en una serie que se llama Reformular. Nuestro pastor Randy, la comenzó hablando del deseo de Dios. Estoy tan agradecido por él y por esta oportunidad, porque él es el mejor pastor en este lado del cielo. Gracias, Pastor Randy, por esta oportunidad. Así que tengo el honor hoy de ser el mensaje número 2. Y hoy voy a hablar de revelar el deseo de Dios. Y mientras comienzo a hablar de ese mensaje, es que nos ayude a crecer y a entender lo que significa revelar. Muchas veces en nuestra vida queremos saber lo que el deseo de Dios es. Toma decisiones basadas en... y quiere saber esas cosas. Lo que quiero que entiendan hoy, que no siempre sabemos lo que está frente a nosotros, pero siempre sabemos lo que está aquí y lo que Dios nos ha pedido, porque esta es la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros. Hoy voy a hablar de lo que esta palabra revelada de Dios, cómo nos va a ayudar en este día. Y si vivimos en el día de hoy y empezamos a hacer lo que su palabra revelada dice, llegamos a mañana. Muchas veces en esta jornada no es fácil. Recuerdo cuando estaba creciendo que usted puede pedir lo que la decisión de Dios es todos los días. Me debo poner esto. Y a veces mi mamá me mira y dice, yo sé que ese no es el deseo de Dios. Usted puede pedirle el deseo de Dios para todo. Pero es más que eso. Quiero que entienda que eso es lo que está en mi corazón, porque hay cosas que están aquí. Aunque la palabra de Dios no cubra específicamente cosas que usted está pasando, pero nos da los principios y cosas que podemos ver, porque esa es la voluntad de Dios, que nos da sabiduría en situaciones. Sabemos cuál es el corazón de Dios. Esa es su voluntad acerca de su día, cómo responder, cómo actuar. Y así nos enfocamos más en el tipo de persona que debemos ser, no la que necesitamos ser. Y esa es mi meta hoy. Eso te estoy diciendo. No espero muchos amén en el día de hoy, pero voy a darle la verdad. Y lo que espero que pase hoy. Vamos a oír, vamos a recibir, vamos a hacer aplicaciones, porque nuestro deseo es hablar y caminar en la voluntad de Dios, porque Dios hace todo esto. Esa es su voluntad, es para nosotros. La Biblia dice, a lo mejor usted nunca ha visto la Biblia o ha leído la Biblia, pero hoy va a tener un poco de entendimiento de que la palabra de Dios tiene algo para todos nosotros. Si nosotros seguimos su voluntad, que está revelada, su voluntad revelada, vamos a llegar a ser
quien Él quiere que seamos aquí en la tierra. So vamos a orar. Gracias, Señor, por quien eres. Estoy pidiendo por tu gracia. Abre nuestros oídos para escuchar. Ayúdanos a ver. Ayúdame a hablar claramente lo que has puesto en mi corazón para compartir. Que no haga distracciones, Señor. Te amamos, Señor, por este día. Todo el mundo diga amén. Lo primero que voy a leer es de Deuteronomio 29:29. Los secretos le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor, las cosas que usted no sabe, y con tiempo Dios te los revelará, pero es la voluntad de que Dios tiene de revelar eso a ti. Nos encargamos de esto y dejamos las cosas secretas con Dios. Dios sabe el fin, y sabe el fin y el principio, ya ha llegado allá. Así que no tiene que preocuparse de eso. Confíe su futuro a Dios, viva en el día de hoy y lo que tiene que hacer hoy. Si usted deja que la palabra de Dios te diga dónde tienes que estar hoy, vas a estar a tiempo donde tienes que estar en el futuro. Él dice que Él ordena en los pasos de la persona justa. Cuando usted confía en Dios, Él ordenará tus pasos, porque ya Él sabe el futuro. Él dice que si confía en Él con todo su corazón, usted continúa en una calle derecha. Dios dice que hay tanta libertad entre el perdido, pero usted tiene que dejar que su voluntad revelada, Él haga lo que tiene que hagamos. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en el día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Prosperar no es solamente lo que puedes acumular. En los ojos de Dios, prosperar es coger esta Biblia y ayudarte a que te convierta en la persona que Él te ha creado a ser. Eso es prosperar. Mientras empezamos este mensaje, estoy muy interesado en que me escuchan. Es muy importante que me escuchen. Muchas veces cuando yo he estado en la iglesia, lo que escucho es condenación. Eso es como lo recibo. Pero en el día de hoy, quiero que usted pueda vivir en la expectativa que Dios te ha creado. Tenemos que entender que la ley que Dios sirve en dos cosas primarias. Lo primero es, la ley de Dios es dada para protegernos. El blanco es protegernos, es sobre todo el amor. El amor protege. El amor de Dios sirvió a la humanidad para protegernos del dolor injustificado, vergüenza, culpa, pesar, no perdonar, abuso, muerte prematura, enfermedad innecesaria. Y son los resultados de vivir fuera de el diseño de orden de Dios. La ley de Dios nos sirve para protegernos de estas cosas y mucho más. Lo segundo es que la ley de Dios es dada para proveernos a nosotros. El amor provee. Cuando nosotros vivimos a través de sus mandamientos, recibe el beneficio de la ley de Dios, que es seguridad, paz, salud, seguridad, esperanza, gozo, bendición, solamente para mencionar algunos. La ley de Dios, el amor, protege y provee. Dios no quiere que yo tenga gozo. No. Dios, la palabra dice que debe gozar la vida. Pero estos principios nos dice muchas cosas y nos dice estas cosas en su voluntad revelada para asegurar que no tomemos las decisiones equivocadas. Segunda de Timoteo 3:16 al 17.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para industriar la justicia, a fin de que el servicio de Dios sea enteradamente capacitada para buena obra. Y eso lo ayudará como a estar en el paso correcto. Lo que está correcto, lo que no está correcto, lo que es hacer lo correcto y cómo mantenerse en lo correcto. Cuando habla de obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, hay mucha gente que viene a la iglesia. No quiere decir que la iglesia está en nosotros y tampoco quiere decir que la gente que está en la iglesia, la gente no está caminando sin pecado. Si usted sabe que si la gente que dice que conoce a Jesús no necesariamente caminan con Jesús. Mateo 7:20 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Usted puede decir que usted es cristiano, que usted cree, pero si no estás caminando en la voluntad revelada de Dios que está en su palabra y hablando, el hablar es solamente hablar. Palabras son solo palabras. Efesios 5:15-17 dice, así que tenga cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La palabra dice que si no sabe la voluntad de Dios, entonces eres necio. La sabiduría viene encaminar su palabra. Yo no sé cómo hacerlo. Confíen. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos. No hay forma. No puedo hacerlo. Pero Jesús vino antes que nosotros. Y si nosotros confiamos en Él y hacemos todo lo que podamos para honrar su palabra, el Espíritu de Él nos ayudará a vivir de cierta forma donde los ataques del enemigo que tratan de destruir la imagen de Dios en ti, va a fallar porque la palabra de Dios te va a ayudar a hacer lo que tú tienes que hacer. Su voluntad revelada nos ayudará. Esto es lo que sabemos como la Escritura. Amar a nosotros como amar a sus vecinos. Controlar nuestras palabras para hacer. Sabemos que es la voluntad de Dios que no matemos a nadie, robemos, mentimos, hablar de otros. ¿Cómo sabemos? Porque Él nos ha dicho eso en su palabra. Pero esto es lo que pasa. Cuando viene a saber la palabra de Dios, queremos saber la voluntad escondida de Dios y caminar en lo contrario a su voluntad revelada en el presente. ¿Quiere que lo diga otra vez? Vamos a ayudarlo. Muchas veces queremos saber la voluntad escondida de Dios en el futuro mientras caminamos contrario a su revelación, a su voluntad revelada en el presente. Así que Dios quiere que no nos enfoquemos, quiere que nos enfoquemos en lo que está revelado. Yo no sé de esto o de aquello, pero lo que sé es que lo que está aquí. Voy a alinear mi vida con su palabra revelada y confiar que Él está conmigo y me va a llevar donde quiere que yo esté en el futuro. Así que busque la voluntad revelada de Dios. Ame a sus vecinos, ámese a los otros, sé generoso con tus recursos, controla tu lengua, incluyendo lo que escribe en redes sociales. Y adoren a Dios. Confía que Dios en su suministro y que trabaja por todo por bien y recuerda que lo que está oculto un día será revelado en su gloria. Esta porción de la palabra es increíble. En el versículo 2 dice, recuerda que te hablamos de la autoridad de Jesús. Dice, la voluntad de Dios es que seas santo. Dios te ha hecho único como Él. Único a la estructura, a la mentalidad, como Dios ha hecho todo. Dios te ha hecho en su imagen. Tú eres separado, santo. Y dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones.
Dice la voluntad de Dios que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y si continúa la escritura, dice que cualquier cosa sexual fuera de tu matrimonio es lo que Dios considera pecado. Así que esa es la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué nos da esa instrucción? Quiere que la gente no la pase bien, quiere que lo quiere protegerlo y suministrarte cosas dentro de un parámetro que sea una bendición para ti, porque sabemos lo que sucede muchas veces cuando sacrificamos nosotros mismos para estar en nuestro propio entendimiento, terminamos teniendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y Dios quiere que no hacemos por eso, quiere proveernos. Yo sabía que no iba a tener muchos amén sobre eso, pero está bien, es la palabra. Y continúo diciendo, su preocupación es que el poder que transforma tu vida sea en tu vida y no fuera de tu vida. Si está aquí, esto es la palabra revelada, te transformará. Y cuando te transforma, es como la historia. Lo que vio es diferente porque Dios transformó la palabra, porque su palabra transformará tu vida. El 5, Tesalonicenses 5, del 14 dice, hermanos, también les rogamos que amonesten los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Hello. Sea paciente con todos. Lo voy a decir nuevamente. Sea paciente con todos. Esa es la voluntad de Dios. Asegúrense en que nadie pague mal por mal, más bien esfuércese siempre a hacer el bien, no solo para entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. ¿Tiene alguna de estas cosas? Esta es su medicación. Esta es su medicina. Si quiere hablar de la otra gente, aquí está su medicina. ¿Eres negativo? Aquí está. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Esa es la voluntad de Dios. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es su vitamina. O tu medicina. Mi rutina diaria es que yo tomo vitaminas todos los días. Digo mis oraciones y como mis vegetales. Pero tomo la palabra. Y todos los días, cada vez que la abro y leo, su voluntad revelada para mí. Y trato de decir, ok, tengo que caminar esto en ese día. Confíen en mí. Yo no soy perfecto y yo tengo problemas con muchas cosas que Él está requiriendo de mí. Y quiero que lo sepan. Tengo problemas con la palabra de Dios también. Yo estoy caminando en mi salvación como todos ustedes. Estoy teniendo el sermón a mí mismo mientras se lo digo a ustedes. Tienen que entender que la Biblia no va a cubrirlo todo para cada humano, para cada acción humana, pero te da guías. Así que cuando va a tomar decisiones y todas esas cosas, saber la palabra revelada de Dios te va a ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida. No solamente eso, te va a ayudar a vivir con el poder para vivir su voluntad. Y Él te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar. Muchas veces pensamos que no. Yo tengo que hacer lo que quiero, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, yo tomo mis decisiones por mí mismo. Y nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios. Y luego estamos en problemas. Y lo que pasa alrededor de nosotros no sabemos por qué. Y después decimos, Dios, tú no estabas aquí por mí. Pero realmente, Él nos está tratando de proveer, de protegernos, para hacer
lo que Él nos ha creado hacer. So, simplemente humíllese usted mismo y dé su vida a Él. Y Él va a desarrollar todo por tu bien. Esa es una buena palabra, B. Entonces te voy a dar 3 cosas que buscar basado en la revelación de la palabra de Dios. Y son 3 comprobaciones a tener en cuenta. Alguien que es inspiracional quiere darle algo bueno. So, te voy a dar algo práctico, de herramientas prácticas que puede ayudarte a caminar este camino. So, primero, es la comprobación de Dios. Comprobación de Dios. Esto aquí como tomamos decisiones, como honrar a Dios. Porque si lo honramos a Él, nos da libertad. Dios nos da, dentro de ciertas marcas, podemos explorarlo a Él. Podemos ir en todo sitio. Él no siempre te va a dar algo específico. Yo he aprendido esto. Él nunca siempre habla lo que yo le pido. Dios puede hacer esto, puede hacer aquello. Cuando hago lo mejor para honrar su palabra, Él confía que el poder en la palabra va a estar en mi corazón, porque mi corazón es honrarlo a Él. Simplemente significa que si yo hago algo mal, yo realmente no hago mal, porque Él me trae otra vez nuevamente a mi jornada, porque mi corazón está bien. Pero esto requiere humildad. Requiere decir, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tu palabra dice eso. La primera pregunta es, ¿traerá esto gloria a Dios? ¿Traerá esto gloria a Dios? ¿Pero qué significa la gloria? Simplemente significa evidencia. Toda creación es la gloria de Dios, es la evidencia de Dios. Tú aquí sentado es la evidencia de Dios. Eres la gloria de Dios. Eras esto y ahora eres esto. Dios te remedió, te perdonó. Tú representas la gloria de Dios. Es la evidencia de su existencia en tu vida. Tiene que preguntar esta pregunta en esta comprobación de Dios. ¿Traerá esto gloria a Dios? Esta es la segunda pregunta. ¿Es esta una decisión que tomaría Jesús? Ahora, alguien puede decir, yo no conozco a Jesús, nunca lo he conocido, yo no sé si él habrá tomado esa decisión. ¿Cómo yo sé eso? La voluntad revelada de Dios. Primera de Pedro 2:19, porque esto haya gracia si por causa de la consecuencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Cuando la conciencia ante Dios, Primera de Pedro 2:21 al 23 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engañó a alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajan no respondía ultrajado, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a alguien que juzgaba con justicia. Yo estoy caminando mi jornada con Dios, pero me acuerdo cuando la primera vez que fui pastor en Ohio, en una iglesia del pueblo, se reunían en el YMCA y luego del servicio, una noche, muchos estudiantes estaban en unas escaleras afuera y yo estoy bajando las escaleras y estos jóvenes no me dejaban pasar. Ya, que está muy gracioso. Y traté de ir alrededor de ellos y alguien se paró frente a mí. Y yo, déjame ir a mi carro. Y yo pensé que simplemente estaba pasándola bien. Y traté de ir alrededor de él y me dio mi ojo. En aquel momento se me olvidó que yo era salvo. No miento, yo no me sonreí, nada. Yo perdí mi mente.
Yo no sabía qué iba a suceder. Yo pensé que alguien más me iba a brincar y yo reaccioné y yo le estaba dando a puños. Y alguien, el pastor mayor me levantó. Y aquel joven tenía 16 años. No están bien bendecidos que yo no sea el pastor de sus jóvenes. Mi ojo estaba hinchado. Yo quería hacer lucha libre, pero no. Mi nombre iba a ser el ovejo negro, pero no. Yo pensaba que yo quería hacer de lucha libre y Hulk Hogan no iba a tener nada de mí, pero ahora en este momento simplemente lucho con demonios. Estoy en la oficina del pastor principal. Me dice, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes hacer eso aquí. Tú eres un hombre de Dios. Y mi mamá viene y mi mamá dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Y traté de mirarla, pero mi ojo estaba hinchado. Dice, él te dio. El pastor dice, sí. Yo le dije, sí, él me dio primero. Y mi mamá dice, ¿qué? Y le dice al joven, ¿tú le diste al pastor? Ella se quitó el zapato y empezó a darle al muchacho diciendo, don't you ever le des a mi hijo. Y le dio. Y le dijo, vete al carro y yo te hablo cuando lleguemos a casa. Él tenía 16 años, pero la mamá le dio tremendo. Ella me pidió perdón, la mamá del joven me pidió perdón y ¿le puedo hacer algo por usted? Y yo dije, no. Y luego regresé a la escuela de Biblia porque yo no estaba listo. Lo que pasó fue que me votaron. Y esa es la comprobación de Dios. Pregunta 3. ¿Estaré orgulloso de esta decisión en el tribunal de Cristo? Estaré orgulloso de esta decisión en el tribunal. Romanos 14, 10 al 12. ¿Por qué entonces juzgamos a otros creyentes? ¿Por qué menospreciamos a otros creyentes? Recuerden que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dice la Escritura, tan claro, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Cuántos están aquí que dicen eso da miedo? Que yo voy a tener que dar cuenta de todo lo que yo he hecho. Da miedo. A menos que entienda que cuando esa película comience a verla, si usted sabe Jesús tiene un editor, se llama Espíritu Santo, y usted puede reclinarse a él. Y la versión editada Jesús va a ver la versión editada. Y yo sé que si yo sé bien, yo tengo que ser responsable de ello. Y tengo que tener la contabilidad por ello. Y si no soy responsable de ello aquí, voy a ser responsable por ello en el cielo. Alguien diga amén. Esta es la segunda comprobación. Se llama la comprobación de la gracia. A mí me gusta llamarla la comprobación del bote. Porque nosotros estamos en relación. Es todo sobre relaciones. Así que como estamos en compañerismo, le puedo llamar una comparación de bote. Nuestras relaciones. Y la Biblia está llena de su voluntad sobre uno al otro. Y por eso es que la humanidad siempre está en problemas. Porque Dios quiere que estés en relación. Pero Él sabe que si tienes revelación de caminar la voluntad de Dios, y usted sabe cómo la relación real es, como debe hacerla aquí, el enemigo no quiere que tú puedas experimentar y ver lo que una relación supone que sea. Nosotros podemos hacer
podemos hacer cosas malas y hacer las relaciones mal. Muchas veces me piden las personas que están solteras que es difícil. A veces en este mundo es difícil ser, no estar casado porque la gente tiene necesidades. Y yo sé que a veces cuando va en cuestiones de relaciones tenemos que comenzar a caminar la voluntad revelada de Dios. Y es tan difícil que nosotros nos basamos en la fortaleza de nuestra necesidad y termina hiriéndonos. Y el deseo de Dios es que usted no sea herido, es protegerte, proveerte, amarte. Así que está la pregunta que debe preguntarse. ¿Querría yo que me hicieran esto? Antes de hacer esto, yo quisiera que esto me lo hicieran a mí. Es algo de honor. Quiero honrar a esta persona frente a mí. A lo mejor quiero decirle cosas malísimas, pero quisiera que me hicieran esto a mí. Sí, no, whatever, lo que sea. Honre la palabra de Dios. Su voluntad revelada. Esa es la próxima pregunta. En Romanos 13, de 8 al 10, dice, no deba nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplan con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, pero el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esta es la segunda pregunta que debe preguntarse. ¿Le parecerá mal a alguien esta decisión, aunque sea correcta? ¿Le parecerá mal a alguien esta decisión, aunque sea correcta? Esa puede tener un poco problemas. Recuerdo un día almorzando con mi hermana y mi sobrino. Él era un bebé. Y estábamos en Applebee's. Y alguien llamó a la iglesia y dijo que el pastor estaba con alguien que no era su esposa. Era mi hermana, lo siento. Y ahora al principio me molesté. Hey, si me hubieras preguntado, te hubiera presentado a mi hermana. Sí estaba bien que yo fuera a almorzar con mi hermana. Pero también tengo que entender que bien o mal, la gente me va a aguantar a una estructura diferente. Y fuera de amor, de la parte de amor, voy a estar consciente de eso. Y aunque la decisión esté bien, quiero honrar esto. Y no quiere decir que no vaya a almorzar con mi hermana, pero tengo que chequear con Dios primero para estar seguro que estoy bien. Aquí está otra. ¿Causará esta decisión la lucha espiritual de un hermano o hermana en Cristo? ¿Le causará que caigan? Romanos 14, 12 al 13 dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por lo contrario, apoyémonos vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. O sea, usted puede tomar cualquier decisión y hacer lo que quiera. Pero ese amor le causa a alguien que caiga. Esta es la tercera comprobación. Cierro con esto. Es la revisión de entrañas. Aquí es cuando usted es real a usted mismo y la libertad que Dios ha creado para que usted camine en ella. Ese instinto. Lo que le dice esto a lo mejor no está bien. Y si usted lo ignora, comienza a tener esa parte de Dios que dice, hey, no debes hacer esto. Y si lo ignora, nunca va a volver a sentir eso. Por eso es que a veces necesita gente en su vida que le deje saber que no es la decisión correcta. Pero aquí está la pregunta que debe preguntar. ¿Esta elección me hará caer bajo el poder de algo?
Esta elección me hará caer bajo el poder de algo fuera de Dios. So, esta carne, estas cosas con las cuales tenemos un tiempo difícil, a veces no sabemos cómo resolver este conflicto interno. A veces nos pasa lo suficientemente rápido, así que empiezo a usar cosas que no debo hacer. Simplemente me someto al poder de esa cosa y esa cosa rige mi vida. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Si nos sometemos a Dios, esto tiene el poder. No siempre lo va a tener correcto, pero Él lo va a ayudar y Él siempre va a estar con usted. Simplemente tome responsabilidad por ello. 1 Corintios 6:12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todos les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debe volverme esclavo de nada. La próxima pregunta. ¿Puedo hacer esto con la confianza de que es correcto? ¿Puedo tomar esta decisión? ¿Puedo hacer esto con la confianza de que es correcto? Romanos 14, 22 al 23 dice, tal vez cree que no hay nada malo en lo que haces, pero mantenerlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables para hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tú dudas acerca de si debes o no comer algo en el particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Hasta aquí está la última pregunta. ¿Estoy rompiendo algún compromiso anterior? Estoy rompiendo algún compromiso anterior. Santiago 5 al 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni para la tierra, ni para ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Y la Eclesiastés 5, 4 al 5 dice, cuando hace un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos o que hagas votos y no los cumplas. Integridad es muy importante a Dios. Si usted dice que lo va a hacer, hágalo. Si dice que va a estar allí, esté. Es simplemente todo sobre amor. Las promesas tienen que ser sencillas, directas y dependientes, como Dios, porque estamos hechos en su imagen. Deje que los sí sea sí y los no que sean no. Nuestro foco en todo esto es ser la persona que Dios quiere que seamos, no y que estemos donde Dios quiere que estemos. Si estamos mirando y sometiéndonos a esto, estoy enfocándome en la persona que se supone que sea. Entonces puedo confiar que Dios me va a llevar y me va a llevar donde Él quiere que yo esté. Esta voluntad revelada crea un paso, un camino donde voy a caminar donde se supone que esté al tiempo correcto, enseñando la evidencia de Dios en mi vida, en vez de lo que el enemigo ha puesto en mi vida. Quiero que sepa que la historia de Dios va a ser revelada. Jesús viene y le prometo que Él nos sometió a su vida y todo esto simplemente para venir con las manos vacías. Él vino a traer su iglesia que ha seguido la palabra revelada, pero por su espíritu Dios te va a ayudar. Así que siga su palabra. Con todas las cabezas bajas. Señor, gracias por la libertad que nos has dado. Dios, da mucho miedo tener toda esta libertad que tú nos has dado
este paso en nuestra vida para poder tomar las decisiones que tenemos. Y esto es una responsabilidad muy grande, porque la libertad que nos has dado, que podamos en una forma significativa darte placer. Gracias, Señor, por la oportunidad y ayúdanos a tomar decisiones sabias que te dan placer. Ayúdanos a disciplinarnos